Vamos a continuar con las enseñanzas de discipulado que tenemos que empezar y que ya vamos avanzando. ¿Recuerdan? Que lo primero, lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Respecto a a cuántos puntos eran los que teníamos también para empezar a conocer los primeros pasos, ¿verdad? Los primeros pasos que el Señor nos da a través de la palabra, tenemos que empezar por eso también. Entonces vamos a hacer una oración primero y luego continuamos. Padre, te damos gracias en esta hora que nos permite, Señor, estar presentes, nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, en esta reunión, y que el propósito sea aprender, Señor, la palabra y hacernos discípulos tuyos, Señor, que ese es tu propósito para lo cual también nos has escogido y llamado. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Acuerdan que el primer paso era el arrepentimiento, ¿verdad? Luego, la fe. Luego, bautismo. Sí, bautismo. El congregarse y estar juntos como cuerpo. La obediencia al Evangelio y a los mandamientos del Señor. Luego, el crecimiento, madurez de la palabra. Y después el servicio. Y efectivamente así es como decía nuestra hermana Ceci, la que lo conocen, que vive en Estados Unidos, me decía, y precisamente, hermano, estos pasos son los que también los hermanos acá tienen y hacen. Dice, pero allá en Estados Unidos son muy estrictos. Dice, por ejemplo, si alguien quiere llegar a servir a algún lugar, en la iglesia, en algún ministerio, primero lo tienen que ver y ver todos estos pasos, si realmente es fiel a todo esto, si ha pasado por estos pasos. Y es normal, si no, no. Y aquí pues somos muy dados a que luego, ¿verdad? Pero es verdad, porque esto es necesario yo creo que hasta en el mundo, en un trabajo y todo, ¿verdad? Es necesario primero el que tengas un estudio, un conocimiento, una carrera para que puedas servir. O sea, el servicio ya es lo último después de haberse preparado uno. No es al principio, sino es hasta el último. Entonces, por eso es necesario esto. Y ahorita vamos a ver, vimos algo. Esto es, no se puede decir que con una sola enseñanza se pueda ver algo, ¿verdad? Un punto. Estamos viendo estos primeros pasos, pero que seguirían siendo como lo que es el arrepentimiento, ¿verdad? No solamente es una sola vez, sino el arrepentimiento es todos los días en nuestra vida, mientras estemos en este cuerpo de carne pecador. Pero ahora vamos a ver la doctrina de la fe, ¿sí? Y vamos a empezar con Santiago, capítulo 2. Vamos a partir de aquí, es muy amplio también toda la doctrina, la enseñanza de la fe, hermanos. No se puede en versículos o en mensajes, es toda la vida. La fe es un principio y es un final, porque se tiene que seguir practicando. ¿Cuánto tiempo, Chucho? Toda la vida. Inclusive vamos creciendo en todo esto, ¿sí? Entonces no es cuestión nada más de que, ya me sé un versículo o 20 versículos. Dice así, vamos a partir de aquí. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué le aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras.
muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros pues veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras? Cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Mire, aquí es muy clarísimo esta enseñanza, ¿verdad?, que da el Señor. Entonces vamos a entenderla, porque aún leyendo esto y leyéndolo y conociéndolo, el hombre sigue sin entendimiento en cuanto a la fe. Aquí nos está diciendo que la fe tiene dos partes. La fe tiene dos partes, ¿sí? Una que es creer al Evangelio, creer a Jesucristo, creer en Dios, creer en el Evangelio, creer a Jesucristo, pero la otra parte es vivirlo, obedecerlo. Entonces la fe sin obediencia a la palabra de Dios está muerta. Entonces, dos partes: primero, creer a lo que está aquí escrito, y lo siguiente, vivirlo, obedecerlo conforme a lo que dice el Evangelio, conforme a lo que dice el Evangelio. Hay un versículo que dice: teniendo el mismo espíritu de fe, pero ¿cómo? A ver, Beto. Teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Una fe que no se apoya en la palabra de Dios es una fe vana, muerta, es del mundo. Todos los hombres tienen fe en sí mismo, en el dinero, en el poder, pero no fe en lo que está escrito. Entonces, dos puntos: creerlo y vivirlo, obedecerlo conforme a lo que dice. Porque muchos y la mayoría pueden decir creerlo, pero no vivirlo. El hombre y el demonio lo cree, pero no lo puede vivir. Muchos dicen creer en Dios, en Jesucristo, pero no vivir ni obedecer lo que dice Jesucristo. ¿De qué aprovecha que digan creerlo? Entonces, esto es lo que tenemos que darnos nosotros cuenta. Si realmente solo lo creemos y no lo obedecemos, ni siquiera son salvos. Esto fue lo primero, si se da cuenta. ¿Qué fue lo primero que falló Adán y Eva? ¿Qué fue lo primero? Creerle a Dios. Porque no le creyeron. Dios ya les había dicho lo que tenían que hacer: no comas de ese árbol porque vas a morir. Y ya llegó Satanás y los tentó. ¿Y a quién le creyeron? A Satanás. El primer pecado del hombre y de Eva fue no creerle a Dios, a su palabra que les había dicho, creerle al diablo. Y esto es lo mismo. O sea, el momento, lo que tú crees, a quien crees tú, lo vas a hacer, lo vas a obedecer. Le creyeron al demonio, fue el primer pecado que se cometió. No fue Adán que no creyera en Dios, no como dice, no como la gente dice, pero si yo creo en Dios, sí, pues el diablo también cree. Ni modo que no crea el diablo en Dios, pues si sabe que lo creó y lo existe. Pero no fue Adán en el sentido de que no creyera en Dios, porque creen que la fe nomás es decir, es que yo creo en Dios. Eso es fe, no. Adán creía en Dios. ¿Usted cree que Adán no creía en Dios? Claro que creía en Dios. Sino que no le creyó a lo que le había mandado hacer. Esa es la diferencia, ¿no? No creyó a lo que Dios le había dicho, que es muy diferente. Y así estamos también. Creemos en Dios, pero cuando Dios nos dice o nos manda a hacer algo,
es a lo que ya no lo hacemos o no lo creemos. Es donde fallamos a Dios, en lo que hacemos o no hacemos, porque hay pecados de no hacer, de omisión, y pecados de acción. Entonces no nada más es lo que hacemos, sino también lo que no hacemos, porque cuando Dios nos manda a hacer algo y no lo hacemos, es pecado. Y hacemos también cosas que Dios dice no se hagan. Entonces es donde fallamos en lo que hacemos o no hacemos, conforme a lo que está escrito, a la revelación de su evangelio, a lo que Él nos manda. Igual, fíjese cómo todo sigue la misma línea. ¿Qué pasó con Caín? Igual con Caín falló en lo que Dios les había pedido, que ofrendaran sus sacrificios. Ellos sabían que tenían que ofrendar, en este caso, un animalito. ¿En qué falló? La fe verdadera debe de estar respaldada por lo que Dios pide que hagamos o no hagamos, hermano. Entonces no nos engañemos. Muchos dicen, yo tengo mucha fe, pero ¿en qué tienes la fe? ¿En ti? ¿En tus obras? ¿En qué sé yo? Hebreos 11:4 lo dice claramente, mira. La falta de fe de Caín no fue solamente lo que sacrificó, sino la desobediencia a lo que Dios le dijo. Dice 11:4, ¿ya lo tienen? Por la fe, Abel, fíjese, aquí está hablando de la fe, creyó, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque Dios lo traspuso. Antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y luego aquí dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? Aquí nos está hablando en todo respecto a la fe. Todos estos hombres creyeron, pero actuaron, hicieron lo que tenían que haber hecho. Caín falló en lo que Dios le había dicho en su ofrenda, en relación a sus sacrificios. La fe verdadera, entonces, debe estar apoyada en lo que Dios nos pide. Dice que aquí Caín, Dios les había pedido algo que hicieran, un sacrificio de sangre, porque su hermano Abel llevó un corderito y el otro llevó de lo mejor según de lo que cosechaba, pero Dios no le había pedido eso. Aquí el Señor está hablando de la fe de Abel. Los dos hermanos sabían cuál era la ofrenda que Dios pedía, los dos sabían. Y sin embargo dijo, no, pues tú pides esto, pero yo te llevo esto, confórmate con esto. Como si Dios, ¿de qué le sirve eso? Lo que Dios está probando siempre es nuestra obediencia, hermano. La fe es nuestra obediencia. Es a nuestra obediencia a lo que Dios nos pide. Entonces no nos engañemos, ¿verdad? Entonces los dos sabían qué era lo que Dios les pedía. Abel obedeció ofreciendo un animal y Caín no obedeció, fue incrédulo, rebelde, ¿verdad? Fue la fe de Abel en obediencia a Dios. Por eso el Señor se agrada en la fe de obediencia. Él creyó y obedeció, y el otro, claro que creyó en Dios, pero no obedeció. Fue la fe de Abel en obediencia a Dios, que el Señor se agradó de su ofrenda. ¿Por qué? Creyó a Dios y actuó. ¿Sí se dan cuenta? Esto es bien importante para nosotros en todo, ¿verdad? Entonces, las obras en el mundo de los hombres, ellos son lo que... las obras, del hombre aquí en la tierra, si nos damos cuenta qué importantes son las obras del hombre en la tierra. ¿Por qué? Porque a través de las obras, ellas dan testimonio de lo que son cada hombre. El hombre, por sus obras, se da a conocer, son reconocidos por sus obras. Un doctor
¿Cómo será reconocido? Por las obras. Un ingeniero por las obras. Un pintor por sus obras. Yo digo, yo soy pintor. Y a ver, enséñame tus obras. Y si se las enseño, yo digo, no hombre, ¿qué pintor vas a ser tú? Mi esposa sí puede decir, soy pintor. A ver, las obras de antes, ¿sí me entienden? Entonces no crean que nomás es decirlo. Es lo que estamos haciendo, viviendo, da testimonio si somos o no somos lo que decimos ser. Entonces la fe, que es creer basado en la obediencia a lo dicho por Dios, para que no nos engañemos, ¿verdad? Y todos estos hombres de fe que estaban aquí, todos hicieron obras, frutos de arrepentimiento, de obediencia al Señor, de todo lo que les pedía el Señor, ¿me entienden? Por eso el Señor dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero una fe que manifiesta obras, acción, de acuerdo a lo que Dios pide. ¿Cuáles obras, frutos son ellas? ¿Qué frutos, obras son de la gente cuando dice ser cristiana y sigue siendo robando, matando, mintiendo, haciendo? Esa persona, aunque diga hacerlo, sus frutos o sus obras no son de un hijo de Dios. Y todos estos fueron obedientes a Dios y creyeron en sus palabras, y esa es la verdadera fe que Dios pide y da. Una fe que produce obras. Una fe que no da obras, hermano, en todos los aspectos. Y para poder dar esas obras, tienes que ser ya un árbol maduro, un discípulo verdadero. Porque todo, aún una semillita, dice el Señor, si la siembras hoy, no mañana vas a tener fruto. Va a pasar tiempo que la cultives, la cuides para sacar fruto. Lo mismo con los cristianos. Tenemos que llegar a la madurez, ¿verdad? Al discipulado para que demos frutos. Por eso no dan frutos, porque no hay... Mire dónde está la iglesia. Mire dónde está. Pero mañana pues están en la reunión. En la reunión, en la alabanza, en eso. Eso no es ser discípulos, hermano. El Señor no traía músicos a su lado, ¿verdad? Ni servicios, Él traía para ser discípulos. Y si ustedes no, yo no soy discípulo, hermano, ni siquiera tendremos derecho, ¿verdad? A todas las bendiciones. Dice que Abraham ahí mismo en el 11:8 dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Por la fe obedeció, porque creyó. Si no crees, no vas a obedecer, nunca. Para salir al lugar que le había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero, porque creyó y siguió ahí habitando, ¿sí? Entonces Abraham no solo dice que creyó, y decir, no solo es decir, creer en Dios, en su palabra, pero sin obedecerla. Abraham creyó y obedeció. Entonces no solamente es decir, creer en Dios, en su palabra, pero sin obedecerla. Es hacer lo que Él pide. Abraham obedeció, salió de su casa, de su nación, ¿sí? Y por eso Dios lo bendijo, y por eso lo llamó hasta su amigo. ¿Qué hubiera pasado si Abraham no hubiera salido de su casa, si hubiera quedado con la familia, o en Ur de los Caldeos? Dios, ni siquiera hubiera sido nada, pero si se hubiera quedado en Ur y decir, pero yo creo en Dios, hermanos, yo creo en Dios, pero no le obedeció, no hubiera tenido la respuesta de Dios, ni la comunión, ni la relación con Dios, ¿verdad que no? Aunque él hubiera dicho, pero creo en Dios, ya se le había revelado, pero si no obedecía, de nada le servía, Dios no lo hubiera bendecido. Ahora, vamos a ir viendo para que veamos que la fe necesita, hermano, ¿verdad? En todos nosotros obedecer lo que Dios nos pide. Y hay muchas cosas en las que tenemos que obedecer, hermano. No solamente en una, en muchas, ¿verdad? Las iglesias y los hombres toman la fe solo como un conocimiento intelectual. O sea, las personas religiosas, porque ese es lo religioso,
Toman la fe solo como un conocimiento intelectual de las doctrinas, enseñanzas del Evangelio de Jesucristo, pero siguen viviendo conforme a su propia voluntad carnal. ¿Sí se entiende? Creen que la fe solamente es un conocimiento intelectual, aún de las doctrinas, de la enseñanza, pero ¿qué vida están viviendo? ¿Sí se entiende eso, verdad? Sí. Siguen viviendo conforme a su propia voluntad carnal, engañados. Creen que solo es suficiente el conocimiento del Evangelio. Es que, hermano, ya sabemos, tenemos tanto tiempo conociendo, sí, pero nunca haces la voluntad de Dios, ni siquiera te preparas, ni siquiera nada, no hacemos nada de lo que Él te pide. Y creen que es suficiente el conocimiento. No, el conocimiento nos tiene que llevar a la obediencia, ¿verdad? Del Evangelio. Tenemos que entender que las obras del hombre son el resultado de lo que creemos, de lo que somos. Las obras siempre van a ser el resultado de lo que tú eres. Si tú eres un doctor, tus obras van a ser de doctor. Si tú eres un ingeniero, tus obras van a ser de ingeniero. Y ni siquiera te vas ¿cómo se dice?, a esforzar mucho, porque ya tienes el conocimiento y la práctica, ¿verdad? Y esto es lo mismo. Tenemos que entonces que entender que las obras del hombre son el resultado de lo que creen, de lo que son en su alma. Siempre actuaremos, obraremos en base a lo que creemos y somos. A fuerzas, hermano. Vamos a obrar siempre a lo que somos, a lo que creemos, hermano. Es parte de nuestra vida. Tú vas a obrar de acuerdo a lo que tú eres, El hombre sigue obrando como una creación de Dios, sí, como un hombre, tiene mente. No va a obrar como un chango, aunque muchos sí, ¿verdad? O como un burro, bueno, sí, pueden hasta rebuznar, pero siguen siendo hombres. O sea, su naturaleza. Entonces siempre se va a actuar en base a lo que es. Un león va a ser un león siempre. Un lobo va a ser un lobo. Un hombre que se infiltre en una iglesia y que es un lobo disfrazado, va a ser lobo siempre. Por eso, ¿verdad? Entonces mire lo que dice entonces Santiago, lo que acabamos de ver. La fe sin obras es muerta. Si no hay obras que amparen tu fe, no es verdadera. Primero dice que debemos rechazar. Mire, primero, ahí en Santiago 1:19, primero. Mire lo que dice aquí antes de esto. O sea, nos tenemos que asegurar realmente que nuestra fe sea verdadera. No queramos engañar a la gente, ni a Dios, hermano, porque ni modo que engañemos a Dios diciendo que tienen mucha fe, pero sus obras y sus acciones no amparan esa fe. 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, sí, y sobre todo la palabra, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, fíjense lo que tenemos que rechazar, todas estas cosas. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero mire lo que dice, pero ser hacedores de la palabra. La va a salvar, pero siempre que seamos hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores, porque al hombre le gusta oír, pero no actuar. Engañándoos a vosotros mismos. Fíjese cómo el hombre se engaña a sí mismo diciendo tener ya un conocimiento, tengo mucho conocimiento, pero nada de obediencia. A sí mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, ahora sí que se cree, y luego olvida cómo era, no puede actuar. Mas el que mira
ahorita vamos a analizar atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Sí? Aquí nos lo está confesando muy clarito el Señor. O sea, no solamente hay que ser oidores olvidadizos de la palabra, como el hombre es oidor, pero no hacedor de ella. Entonces, mire, primero nos dice que debemos de desechar toda clase de obra de inmundicia, en la cual hemos recibido por el mundo, por Satanás, por el pecado y por la forma en que hemos vivido. Quitar todas estas obras de inmundicia, malicia, pecado, avaricia, todo lo que sea lo tenemos que sacar de nosotros, lo tenemos que rechazar, ya no seguirlo viviendo. Y recibamos la palabra implantada de Dios. No te dice que recibas una religión, que recibas un conocimiento de un iluminado, recibir la palabra implantada de Dios, porque dice que ella es la que puede salvar tu alma. Dice, pero sed hacedores y no solo oidores. Ser hacedores, no solo oidores. Si solo escuchas y no eres hacedor, no es una fe verdadera. Dice el versículo 25, mas el que mire atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. No en lo que dice o crea, sino en lo que hace. Si no, hermano, hasta en la vida natural, ¿no? Tú puedes decir hacer algo, pero si no haces las cosas, de nada te va a servir. Es vano lo que digas hacer. Mire, dice aquí, persevera en la perfecta ley, ley de la libertad. Aquí hay que entender este punto, esta palabra, ley de la libertad. Y persevera en ella, haciendo hacedor de la obra, no solo oidor, sino hacedor de ella, dice la perfecta ley de la libertad. ¿Cuál es esta ley de la libertad? Es la ley de la gracia del Señor que Él nos ha dado. La libertad para hacer lo bueno, la ley de la libertad, para hacer la voluntad de Dios, para hacer lo bueno, lo recto, lo que Dios nos pide. Esa es la libertad que Dios nos ha dado, la cual no teníamos. Esta ley de la libertad por el Espíritu de gracia, el Espíritu que Dios nos ha dado, nos ha concedido la libertad. Y hoy tenemos una libertad para hacer lo bueno, para alabar, adorar, para cumplir la voluntad de Dios. Pero ¿cómo toman estos hombres la libertad? Para el pecado, para seguir viviendo. Esa no es la libertad de la palabra de Dios. ¿Sí se entiende? En la ley de la libertad dice, más el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Tenemos que seguir manteniendo esa libertad espiritual para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces, Él nos da la libertad para hacer lo bueno, para cumplir, no para hacer lo malo. ¿Para qué cuento, no? Pero escuchamos, es que hermano, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, y por eso pueden hacer lo que quieran, si quieren ofrendan, si quieren vienen, si quieren oran, si quieren hacer lo bueno, y si no, tienen la libertad como el mundo para seguir haciendo lo malo, para seguir practicando. No, la ley de la libertad es para hacer lo contrario. ¿Sí se entiende? Y perseveramos en ella, perseverar en la ley de la libertad para mantener esa vida libre del pecado, de Satanás, de los deseos del diablo, ¿verdad? Sino para hacer lo malo. Y hermanos, lo escuchamos, ¿verdad? Pero esa gente está ya cegada. Esas, aunque sean aparentemente hermanos, es que hermanos, estamos en la gracia, y la gracia te permite, según ellos creen, todo. No, todo lo bueno, no lo malo. Dios nunca va a permitir lo malo. Aunque seas hijo de Dios, no te va a permitir que hagas lo que quieras,
que si quieres hacer la voluntad de Dios, si no, no. Claro, sí se entiende, ¿verdad? ¿Cómo queremos, queramos vivir haciendo lo malo en la carne? Así vive el mundo, ¿no? Dan libertad, ¿pero para qué? ¿Por qué no tienen libertad para venir a las reuniones? ¿Por qué no tienen libertad para orar? Porque están cautivos. Entonces, bueno, sino que tenemos una ley moral que obedecer. Tenemos una ley moral. Esa no ha cambiado. Y en base a esa ley la tenemos que obedecer. ¿Me entienden? Y creen que no hay ya ley que los haga obedecer. Están en la libertad de la carne para hacer lo que quieran. Esa gente, hermano, van a tener un gran problema ahora que venga el Señor, ¿verdad? La ley de la libertad es la ley del Espíritu de gracia, que nos ha librado del pecado del mundo y de Satanás, pero para ser libres de ellos, no para seguir bajo esa esclavitud y poder obedecer al Señor por su Espíritu y su Evangelio. Libertados del pecado, venimos a ser siervos de Dios. La vida de Él, de pecado, ha sido destruida en nuestra vida. No para como muchos creen que la gracia es para vivir libres de la obediencia a la palabra, a los mandamientos de Dios. Creen y dicen que la gracia del Señor te hace libre de la ley para obedecerla. Sin la ley moral, el hombre no quiere vivir bajo una ley moral. ¿Por qué creen que para el mundo y aún para las iglesias cristianas los mandamientos ya no existen? Cuando les dices de los 10 mandamientos, que hermano, eso era la ley, no, sigue siendo la ley moral. Una cosa es la ley religiosa, la ley religiosa de sacrificios y todo lo que Dios quitó, pero no ha quitado la ley moral, ¿o sí? O puede ser que el hombre haga lo que quiera, mate, robe, y que ya no, pero ya eres hijo de Dios y que Dios te permite matar, robar, ser un avaro, ser un mentiroso, un ladrón, un adúltero, ¿sí? Pues claro que no, qué tontería, ¿no? Qué tontería creer que la ley moral ya no nos afecta, que ya no estamos bajo esa ley moral. Y dentro de esa ley moral, ¿cuál es el cuarto mandamiento? ¿Cuál es, Beto? Siempre lo traigo. Guardar el sábado. Ay, pero pues eso pues, ya no está en la ley. Pues no está en la ley de acá, está en la ley de los mandamientos. ¿Cuándo dice que tengas que guardar el domingo? ¿Dónde? Dime dónde. Eso lo inventó Roma. ¿Ok? Entonces, si estamos guardando toda la ley, hay que guardarla. No nomás dice que si te haces transgresor de una solo, te haces transgresor de todas. ¿Verdad? Bueno, entonces aquí estamos viendo lo que Dios nos está pidiendo en cuanto a la fe. Creen y dice que la gracia del Señor es el libre de la ley aún moral para obedecerla. Que no tenemos ley moral, que la ley del Espíritu, somos libres para obedecer la ley moral de Dios. ¿No es cierto? ¿No? Ya lo están viendo, ¿no? No se puede creerle a alguien decir creer en Dios, en el Evangelio, y que haga lo contrario a lo que dice su palabra. ¿Me entienden? Porque así están las iglesias y los hermanos, ¿verdad? Muchos. No peguen ahí. Pueden decir creer en el Señor hasta venir a la iglesia, ¿verdad? Creer en el Evangelio, pero siempre hacen lo contrario a lo que dice su palabra. Este es el gran engaño religioso de siempre. El gran engaño religioso, tener una fe falsa, una fe que no responde a la voluntad, a la obediencia, a la palabra de Dios. Y termino con esto, fíjese, y esta es la verdad. Mire, medite y piense, aunque aquí siempre los viernes, el sábado, pero dentro del viernes, somos los que siempre venimos y los que estamos más firmes en el camino. Mire, el problema con muchos y con la mayoría, si se dan cuenta, es que no están dispuestos, no están comprometidos a obedecer lo que Dios pide. Realmente son oidores. ¿Sí me está captando? Realmente, porque cuando tú estás dispuesto a obedecer o a hacer algo, lo haces.
Puedes estar oye, pero nunca en tu corazón realmente estás dispuesto a obedecer. O sea, que te vale. Ay, voy y oigo, pero no obedezco. ¿Sabes por qué? Porque no estás dispuesto. Porque tu corazón sigue haciendo todavía lo que Él quiere. Dicen, ay, ¿para qué obedezco? Sí, todos soy hijo de Dios. No, no eres hijo de Dios. ¿Sí se capta o no? Cuando estás dispuesto a obedecer algo, te va a costar, pero lo vas a hacer. Pero cuando no estás dispuesto, puedes oír y atender, oír. Ay, sí, el hermano siempre dice lo mismo. El hermano, la palabra te dice eso, pero estás dispuesto a obedecer. Y cuando estás dispuesto a obedecer, mira, las cosas cambian. Sí se capta eso, ¿no? Sí se capta. Entonces, no solamente oidores, pero en el corazón no están dispuestos a obedecerle. La verdad que no. Porque cuando se pone disposición y compromiso, lo primero es, yo sé que tengo que obedecer. Yo sé que tengo que obedecer. Y cualquier cosa que se interfiera, ¿sabe qué? Es obediencia primero. Dice el Señor, teniendo el mismo espíritu de fe, pero conforme a lo que está escrito, no a lo que yo quiero, creo, decido, como el mundo, ¿verdad? ¿No? Entonces, ese es el primer punto. Mire, de la fe hay mucho que decir, hay mucho que hablar. Porque ¿saben qué? También, ¿qué es lo que prueba Dios? Nuestra fe. Dice que así como el oro se prueba con fuego, que eso después lo vamos a ver dentro del bautizo, también la fe se prueba como un fuego. Entonces, ¿para qué prueba? ¿Qué es lo que prueba Dios? La fe, la creencia y las obras de los hombres. ¿Me entienden? La fe está dentro de lo que Dios quiere, que nuestra vida sea probada, nuestra fe. ¿Qué probó Dios a Abraham? ¿Qué le probó? La fe con el hijo. Oye, ¿cuántos hermanitos? Sí. Si el Señor les dijera, a ver, dame esto, te pide algo, realmente no se lo dan. Si te pide otra cosa, si te dice, haz esto, si el Señor fue una voz audible, hermano, pero no te va a venir a hablar y a decir, tenemos la palabra. No lo hace, porque no está su corazón dispuesto. Abraham inmediatamente dijo, aquí está. Si el Señor te pidiera tan solo una cosita de ti, ¿qué podríamos? Si te pidiera, deja eso y vete a predicar, no vamos. Cosas mínimas. Si te pidiera, dame tu casa, ¿se la darías? No, hombre, ¿qué le vas a andar dando? Pídela la de Beto. Llévatela de Beto. O te pidiera cualquier cosa, sean sinceros, no se lo van a dar nunca, porque viven en un mundo de egoísmo terrible, de una vida de egoísta hasta lo más grande. ¿Qué hizo Abraham, hermano? Jesucristo se despojó de su propio reino para venir acá. Imagínense. Cualquier cosa que nos pida el Señor, hermano, nos cuesta mucho trabajo obedecerle. De veras. No es cierto, porque no tienen disposición en su corazón, porque no le aman. Porque si le amaran, y aparte para lo que queda aquí de tiempo, ¿cuántos se van a quedar con sus posesiones, con sus riquezas aquí en la tierra? ¿Cuántos se van a quedar con todo eso? Y cuando venga el anticristo, ¿por qué no lo creen? Se los van a quedar. ¿Y de qué les va a aprovechar? Su tierra, ¿verdad? Todo. Vamos a orar. Entonces, esta es una parte, mira, hay mucho de la fe, pero ahorita podemos compartir lo más importante, una fe basada en las obras. Si no, no es una